Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Soy Raúl Chávez Aranda. Vamos a iniciar este espacio con mis amigos del Cuadrilátero en los temas desde mi lado izquierdo. Oli, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la oficina, que es pues, nuestro espacio de trabajo, pero también es un espacio con el que vamos a iniciar a ver algunos temas, te platicaba fuera del aire, desde mi lado izquierdo, temas políticos, temas jurídicos, pero también hablemos de fútbol, de música y de cosas que nos interesa a la gente, ¿no? ¿Cómo estás, Oli? Muy bien, Raúl, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenida. A ver, Oli, cuéntanos primero más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y lo que nos quieras ir diciendo. Bueno, yo soy Olivia Martínez Vázquez, soy abogada, soy maestrante en Derechos Humanos, trabajo temas de violencia política contra las mujeres, de derechos humanos de las mujeres, derechos políticos electorales de las mujeres, soy activista feminista y defensora de derechos humanos. Nada más, nada menos, ¿verdad? Oye, además lo estás haciendo en nuestra querida y gloriosa Facultad de Derecho, la maestría, ¿no? Eres alumna de licenciatura ya egresada como abogada y ahora ya en el tema de la maestría. ¿En qué semestre estás? Estoy en mi tercer semestre. Ok. Cuéntanos, ¿de qué va tu maestría o qué haces ahí tú dentro de la maestría? ¿Qué temas llevas? ¿Qué materias llevas? ¿Qué maestros te han dado clase? ¿Qué compañeros por ahí? Un tema político importante desde El Salvador. Lo que nos quieras tú contar. Bueno, nuestra maestría es una maestría interdisciplinaria, no solamente es para personas abogadas, pueden entrar personas que tengan formación en ciencias de la salud, en humanidades, en psicología, porque es también un área crítica. O sea, nosotros vemos toda la parte del derecho desde una cuestión crítica, desde teorías del sur, todas nuestras epistemologías son del sur, o sea, apostamos por los conocimientos y las producciones que se hacen en Latinoamérica. Y bueno, por ejemplo, las y los docentes, pues muchos son extranjeros, son de Colombia, de Brasil, de Argentina. Pues incluso hay algunos que son pioneros en temas como el pluralismo jurídico, como Antonio Wolmark. Ellos vienen acá, nos dan las clases y pues nosotros pertenecemos a CECITI, entonces básicamente toda nuestra línea siempre es estar investigando sobre diversos temas, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros, cada una de nosotras que entramos a esta maestría, entramos con un tema de investigación que vamos desarrollando a lo largo de los 2 años y pues también hacemos artículos, porque pues es uno de los requisitos para poder titularnos. Y pues, por ejemplo, vienen muchos extranjeros también. En el caso, por ejemplo, que mencionabas de El Salvador, es un egresado de la maestría en Derechos Humanos, Alejandro Enríquez, que es un defensor del medio ambiente y del territorio allá en El Salvador. Y pues en este régimen con Bukele, donde se hace una persecución a las personas que son disidentes políticos o que se dedican a la defensa de derechos humanos, es detenido junto a un pastor el día 13 de mayo. Ellos estaban acompañando a una comunidad de una cooperativa porque iban a ser desalojados de su tierra y los detienen. A José Ángel lo detienen el 12 de mayo, a Alejandro lo detienen el 13 y pues a partir de ahí viene una persecución y una criminalización porque a las 2 semanas y al mes detienen a otras 2 personas abogadas que también eran defensoras de derechos humanos y pues básicamente como que es este mensaje de si tú haces esto, pues te va a pasar lo mismo que a estas otras personas, ¿no? Y bueno, pues entre otros compañeros que también desde sus territorios se dedican a esta defensa, ¿no? Como por ejemplo en Colombia hay compañeras que se dedican a acompañar a las mujeres que también están en esta defensa del territorio. Oye, a ver, los regímenes, si les podemos decir así, yo soy laboralista, ¿eh? Yo no soy especialista en derechos humanos, pero yo soy profesor y ahí vamos viendo esos temas. Esos regímenes totalitarios o semitotalitarios que se han importado en México. Desafortunadamente, yo no quiero diferenciar si son de izquierda o si son de derecha. Al final de cuentas, las dictaduras a mí no me interesaría si se escriben con la izquierda o con la derecha. También tienden mucho a la criminalización de las personas disidentes o a los que pensamos diferentes, ponernos una denuncia penal, perseguirnos por una tontería, fabricar una carpeta de investigación porque nuestro pensamiento es distinto, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, pues es que, por ejemplo, en estos regímenes que son totalitarios, pues lo que buscan es instaurar solamente su proyecto y un proyecto completo, o sea, en tanto a sus políticas, pero también a las formas de pensar y a las formas de hacer. Entonces, por ejemplo, en ese contexto, si tú piensas distinto, estás llevando la contraria y eres un peligro, porque te vuelves algo que es una alerta y que lo tienes que tener o contenido o eliminado. Porque es que pensar es un peligro, ¿no? Para estos regímenes.
no quisiera yo ponerle etiqueta en México porque me parece muy arriesgado poner una etiqueta, ¿no? Me parece que dentro de las diferentes corrientes políticas, en Morena, en el Verde, sí hay corrientes que tienden hacia ello, desafortunadamente. Hay muchas, ¿no? Muy democratizadoras, evidentemente, pero sí hay algunas que se acercan a ese peligro o a esa tentación que se da el ser un régimen totalitario, ¿no? Bueno, pues es que en esa tendencia, por ejemplo, yo que sí milito desde el lado de la izquierda, se les ha señalado mucho que tanto derecha como izquierda caen en un error muy grande y es la falta de autocrítica. Porque cuando caes en este error de no estar observando lo que estás haciendo mal y ni siquiera admitirlo o decir, bueno, quizás estoy equivocándome, estás imponiendo y estás haciendo exactamente lo que criticas del lado contrario. Entonces creo que ese es uno de los grandes temas y uno de los grandes retos que se tienen, porque lejos de ver estas diferencias como algo que nos destruyen, lo deberíamos estar observando como una oportunidad de construir a partir de esas diferencias, de sumar a las personas que tienen ideas, prácticas distintas, porque obviamente, o sea, te abonan, ¿no? O sea, puedes tomar lo mejor de un lado y lo mejor del otro y desde ahí construir un proyecto que incluso pueda ser más sólido. Y el respeto a las minorías, ¿no? Digo, llámese como se llamen las minorías, evidentemente tendrán que ser escuchadas, no podrán ser avasalladas, ¿no? Por una cuestión totalitaria, y escuchar a las minorías que quizá son las que menos son escuchadas en este momento, ¿no? Bueno, pues en el tema, por ejemplo, de lo que ahora conocemos como grupos en situación de vulneración, pues lejos de no solamente tener que escucharlas, pues es trabajar con ellas. Porque, por ejemplo, llegue el partido, la persona que sea... Vamos a ponerle. Sí, claro. Sí. Llegue quien llegue, llegan ya con un proyecto y están dejando de lado todas estas áreas de oportunidad y de necesidad. Porque esa es otra situación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que te digo que trabajo con mujeres, es eso, mujeres, no una mujer en concreto, no una parte nada más de mujeres, porque en nuestra diversidad somos muy complejas, ¿no? O sea, no es lo mismo ser una mujer de la capital que ser una mujer indígena, o una mujer con discapacidad, o una mujer joven, o una mujer adulta mayor. O sea, todo este tipo de cuestiones que desde acá lo abordamos como las interseccionalidades van a requerir un enfoque específico para poder dar soluciones reales, porque si no nada más es como, bueno, yo te doy una solución a lo que yo creo que te estoy ayudando, pero realmente no, porque lo estás haciendo desde tu percepción, desde tu lugar, desde tus necesidades, y entonces no estás atacando de raíz lo que se tendría que atacar. Oye, Oli, a ver, cambiando un poquito de tema, ahorita volvemos a los temas más académicos y más serios. ¿Quién es Oli? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué música escucha? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta tomarse una chela con los amigos, salir, convivir con la gente de la Maestría en Derechos Humanos, hacer territorio? Eres de la Huasteca, me decías. La familia es de la Huasteca. ¿Quién es Oli? Y yo te digo por qué te invité. Yo me encanta la poesía de mujeres. Me encanta la poesía, leo mucha poesía. Me gusta mucho escuchar música, escucho mucho a Taylor Swift, a Shakira, me encanta Shakira, a Juan Gabriel. Okay. Me gusta mucho bailar, todo lo que sea latino, salsa, bachata. Me gustan mucho los animales, tengo 2 perritas, me gusta mucho pasar tiempo con ellas. Y pues el activismo me encanta, no romantizándolo porque es muy complejo, pero he encontrado ahí un espacio donde me reconozco y conozco a otras mujeres y ha sido algo para mí muy revelador que justo me ha ayudado a conocerme más a mí y darme cuenta de dónde estoy situada. Me encanta leer, leo mucho sobre temas políticos, sobre temas de género. ¿Te gustan las novelas? Digo, leer novela además de temas políticos, porque de repente los académicos nos encasillamos en nuestras ondas, ¿no? Digo, entiendo yo que ves todo el tema de derechos humanos, pero no sé, ¿te gusta leer algún tipo de novela específico o te gusta más verte en temas de género, derechos humanos y esa onda? No, sí me gustan mucho las novelas, pero también regularmente consumo a escritoras o escritores latinoamericanos. Por ejemplo, me encanta Isabel Allende, Ángeles Mastretta, también me gusta mucho. Ahorita se me va el nombre, pero tiene un libro... No vaya a ser que digamos 5 libros y digamos empecemos con la Biblia, ¿verdad? No, hay un libro que me encanta que se llama La hija única. Yo soy hija única. Y ese libro aborda de una manera muy interesante la maternidad como una elección, pero también como todas estas otras situaciones que a veces son como adversas, ¿no? Que, por ejemplo, habla de la historia de una mujer muy joven que se rehusaba totalmente a la idea de tener hijos
y su círculo empieza a tener hijos, hay una pérdida de un bebé, y entonces ella como que se replantea el mundo, ¿no? Y está esta típica crisis existencial de los veintitantos, donde ella dice, bueno, ya me cambió todo el panorama y ahora qué hago, ¿no? Entonces a mí me encanta eso porque justamente es como esta época en la que yo estoy, ¿no? Tengo 27 años, entonces justo es como estas veces de la vida te cambia de un día para otro. Me gusta mucho eso. Oye, Oli, tú hablaste de maestros latinoamericanos famosos ahí que en tu maestría, pero yo tengo dos grandes amigos ahí que también dan clase y que son además un ejemplo para la academia. Los que no somos tan importantes los admiramos. Y cuéntanos quién de San Luis Potosí es parte del cuerpo docente también en la maestría. Pues está Guillermo Luébano, Alejandro Rosillo, Sujei Tristán, Roxana Montejano Villaseñor, pues muchos más, ahorita se me va el nombre. Hay una aportación importante de ellos dentro del tema de derechos humanos, y los que los conocemos sabemos de la lucha que tiene. Por ejemplo, yo puedo constatar de Guillermo Luébano, que fue mi compañero de generación en la Facultad de Derecho, y sabemos de la lucha que no es nueva de Guillermo, ¿no? Es una lucha al lado del sindicato, al lado de derechos laborales. ¿Cómo les aprendes? ¿Cómo les absorbes todo lo que te pueden dar? Porque la verdad es que es una cuestión bien amplia. Bueno, pues más allá de lo académico, y creo que eso es algo muy bondadoso de la maestría en Derechos Humanos, es el campo de militancia, ¿no? Nosotros, más allá de solamente las aulas, pues acompañamos también en lo que nos permiten, porque también como son temas muy complejos, pues en la medida de lo que sea posible, les acompañamos en el campo. Andamos con ellos en los territorios en donde defienden. Por ejemplo, Guillermo pues está con luchas contra inmobiliarias, por ejemplo, también. Por ejemplo, Marcela Fernández Camacho, ella está con las mujeres que están en Jolol, que están privadas de la libertad. Y por ejemplo, Marcela y ellos a veces que tienen ciertos proyectos nos invitan a integrarnos. También ahorita se ha acompañado a un colectivo de madres buscadoras y pues hay algunas alumnas y alumnos de la maestría, independientemente a nuestras materias y a nuestras tesis y demás, lo que podamos sumar con ellas, o sea, ya sea lo que ellas nos soliciten, porque también eso es importante, ¿no? Es a la medida de lo que estos grupos nos soliciten, pues hacemos actividades o, por ejemplo, ahora con lo del tema de El Salvador, pues fueron varias personas integrantes de la maestría en Derechos Humanos y hacíamos actividades de difusión, de recaudación, pues incluso como toda esta otra defensa paralegal, ¿no? Que está muy lejos de la dimensión jurídica, o sea, toda esta disputa que se da en la calle, porque también, o sea, por ejemplo, manifestaciones y todo esto son una disputa en la calle, pero ahorita en estos tiempos también ya el medio digital es otro terreno de disputa. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí manejábamos estrategias para dar esta batalla que fue también muy, pues, absorbente porque ya hay un control muy grande de medios. Y pues de hecho te enseñan también como estas otras dimensiones, ¿no? O sea, porque ya más allá de ver una defensa jurídica, ves una defensa integral de derechos humanos. ¿Cómo combinar? Y esa es una pregunta que nos hemos hecho los que estamos ahí afuera. ¿Cómo combinar la academia con la lucha social? ¿Es combinable? Sí, claro. Si tienes una militancia muy definida y dejas el escritorio para acompañar el campo, lo puedes hacer, pero es muy cansado y es muy desgastante, porque implica que, para empezar, rompas con esa lógica academicista que te pide siempre objetividad y el método súper riguroso, y que aprendas de las personas con las que estás trabajando, ¿no? Y que también abandones este ámbito donde tú eres el investigador, investigadora y ellos son tus objetos de estudio, ¿no? O sea, nosotros acá lo que apostamos es ellos, ellas, las mujeres con las que trabajamos son sujetas activas y son parte muy importante de nuestras investigaciones, porque pues sin ellos no tenemos nada. Y nosotros, en la medida de lo que nos es posible, le retribuimos los conocimientos y los aprendizajes que nos están confiando, porque aparte es eso, ¿no? Reconocer que lo que están haciendo implica mucho, implica compromiso, implica tiempo, esfuerzo, incluso riesgo por los temas que se abordan. Y entonces también cómo tú le retribuyes, ¿no? O sea, por ejemplo, en las cuestiones de una metodología feminista, que es lo que yo trabajo, hay algo que se llama acompañamiento situado. Entonces ese acompañamiento a ti como investigadora es, ok, yo estoy, no sé, haciéndote una entrevista, pero ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás atravesando este momento? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué te evoca? Porque también eso es una responsabilidad, ¿no? O sea, quizás no llegar a cuestiones donde esta persona se pueda sentir muy vulnerada, porque pues también a veces eso pasa en la investigación. Y pues esto, por ejemplo, andar en la calle, o sea, porque te da también otra visión de las cosas, o sea, acompañar a las manifestaciones, acompañar a los grupos con los que seas que estás trabajando en las acciones que decidan emprender,
pues incluso a veces dar esta disputa en los congresos, ¿no? O sea, cuando hay alguna cuestión de una iniciativa, pues ir y sumarte y hacer esta incidencia. Entonces, pero eso también implica una gran responsabilidad por parte de la persona investigadora. Oye, Oli, ¿y si los escuchan los diputados? Digo, yo quisiera entender que sí, viendo los 27 diputados que están en San Luis Potosí, no quisiera yo meterme a hacer un perfil de cada uno de ellos porque mejor sacamos las chelas y nos ponemos a platicar, pero sí los escuchan. O sea, sí son ustedes escuchados por este congreso tan sui generis que tenemos en San Luis. Pues hay sus honrosas excepciones. Sí, sí ha habido esa apertura de parte de algunas diputadas, mayoritariamente mujeres, que sí te abren la puerta, se sientan a platicar contigo, escuchan lo que sea que necesites, observan el proyecto y que además también han acompañado a, por ejemplo, pues sí, mayoritariamente también a otras mujeres en estas disputas que se han dado, por ejemplo, con el tema de la despenalización del aborto, con el tema de cuidados, con las mujeres que están privadas de la libertad en Jololo. O sea, sí han acompañado estos temas, pero pues también hay otros que tienen mucha resistencia a eso o de plano no hay interés. O compromiso en algunos temas que no le quieren entrar porque a veces también viene la línea, desde donde tiene que venir la línea, no se preocupan, no escuchan los académicos, estudiantes también, que son los que están en el tema el día a día. Yo creo que el estudiante de maestría no es solo el que hace la tesis, ¿no? Que es un desgaste importante, sino el que está leyendo artículos, el que está produciendo artículos, y como ustedes, con una generación diferente que está ya en el terreno del cambio. ¿Qué estás haciendo tú como cuestión de investigación? Entiendo yo, como me lo platicabas ahorita, que desde el día 1 que ustedes entran a la maestría, ya tienen un protocolo de investigación que tienen que ir siguiendo, obviamente puliendo durante el transcurso de la maestría, que hay una eficiencia terminal importante, ¿no? Debe de ser por la cuestión en la excelencia que tienen, pero platícanos tú qué estás trabajando desde un punto de vista académico y ya te cuento otra cosa. Yo estoy trabajando el tema de violencia política contra las mujeres en San Luis Potosí. Desde una perspectiva social, o sea, muy alejada de lo jurídico, porque creo que la ley pues la puedes investigar 1000 veces y de todos modos va a seguir estando ahí, pero tiene muchas deficiencias. O sea, por ejemplo, en ese tema en particular, pues no contempla mecanismos de prevención, no coloca en el centro la experiencia de la mujer. O sea, es como, bueno, ya hubo una situación, la denuncias y vamos a ver qué pasa. Pero pues yo lo que estoy abordando es que esa vivencia va mucho más allá de un acto y nada más, porque, por ejemplo, incluso hay unas teóricas aquí en Latinoamérica que tienen un libro que se llama Cuando hacer política te cuesta la vida, y justamente ellas ahí reflejan como la ley ha tenido muchos avances. O sea, ya tenemos la paridad, ya podemos contender en candidaturas, pero cuando nosotras entramos al campo político, eso implica que se articulan y se crean nuevas formas de violencia contra nosotras, porque obviamente lo investigan desde un lado de que todo esto está inserto en un sistema patriarcal. Entonces, el patriarcado es como este ente súper hábil que evoluciona. Entonces, crea nuevas formas de ejercer violencia contra las mujeres y, por ejemplo, siendo la política un campo donde no tenemos tanto tiempo estando ahí, pues son formas muy agresivas, pero a veces también son formas que no alcanzamos a nombrar como violencia, porque muchas de estas prácticas las tenemos muy naturalizadas, ¿no? Tan solo el hecho de que uno entra a política y te dicen, es que así es la política y te tienes que aguantar y pues ni modo. O sea, y por ejemplo, si eres mujer es como pues tú elegiste dejar la comodidad que te implicaba, pues bueno, entonces ahora aguanta. Y justamente mi tesis, mi investigación lo que plantea es, una, que la experiencia de las mujeres está encarnada, se vive en el cuerpo. Y ahí en ese cuerpo no nada más es un lugar donde se construye dolor y tristeza por lo que viviste, sino que también se construye resistencia y se construye una lucha. La segunda, que justamente lo jurídico queda corto comparado con la experiencia real de cuando una mujer está siendo parte de la política. Y la tercera, pues que no se limita a un ejercicio electoral, sino que también cuando una mujer está en funciones, cuando una mujer es activista, cuando una mujer es líder comunitaria, que son cosas que la ley ni siquiera nombra, porque no lo tiene contemplado como tal. Entonces, esa perspectiva social que rompe un tanto con lo jurídico te permite colocar en el centro a las mujeres, a la trayectoria que han hecho, porque pues tienen una trayectoria determinada, y también localizar
cómo esta forma de violencia se insertó en toda su vida. O sea, más allá del partido político, de la comunidad, de, no sé, estas asociaciones, por ejemplo, feministas, cómo está ya en tu vida, cómo es parte de tu vida y cómo te afecta. Porque, por ejemplo, pues muchas mujeres son madres o muchas mujeres pues, jóvenes a lo que se enfrentan y a los retos que eso significa por haber iniciado un camino en la política. ¿A qué mujeres admiras aquí en San Luis? Que digas, esta mujer potosina yo la admiro, o a estas mujeres, y a quién es a nivel ya internacional. Pues a Sujei Tristán y a Marcela Fernández, la verdad yo las admiro muchísimo a ambas porque pues ellas son abogadas, son académicas y han empleado este espacio académico para acompañar a otras mujeres, pero también para romper muchos estigmas que se tiene de lo que es el movimiento feminista y colocan muchas demandas políticas ahí, o sea, porque creo que ellas tienen una formación política que no hay que confundir lo político con lo partidista, una formación política muy sólida y que, por ejemplo, ellas nos han acompañado a muchas mujeres jóvenes, o sea, nos han abierto la puerta, nos guían, nos escuchan, entonces eso, y a nivel internacional, híjole, está complicado, a muchas. A Marcela Lagarde, que es mexicana, a ella la admiro muchísimo por todo lo que hizo en tanto a posicionar y lograr el tema de feminicidio, por ejemplo, a Friedenberg, que es una de las autoras que te mencionaba. Ella también ha estudiado mucho como el contexto de violencia en Latinoamérica, muy situado en Latinoamérica. A Oki Curiel, que ella también habla mucho como de, sí, ya muy padre, evidenciamos la decolonialidad, pero estamos dejando de lado a las mujeres. Y también aquí en San Luis se me olvidó, hay una chica, se llama Frida Viramontes, ella es muy joven, tiene, no sé, como 22 años, y ha emprendido junto a otras mujeres pues una batalla bien fuerte para reconocer los derechos de las víctimas indirectas de feminicidio en San Luis Potosí. ¿Qué hay en el lado izquierdo de Oli? ¿Qué hay en mi lado izquierdo? Pues mucha convicción. Yo sí creo que se puede crear un mundo muy distinto, muy lejano a estas lógicas de despojo, de crueldad, y más bien apostar a nuevas prácticas donde se reivindique la comunidad, la cooperación, la empatía, la ternura, que nos hace mucha falta, el trabajar en conjunto con otras y otros, pues el defender las causas justas, nombrarlas, apropiarse de los espacios que históricamente te han dicho que no son para ti, ahí también. ¿Hay libertad del lado izquierdo de Oli? Sí, totalmente. ¿Qué opinas de esta? Quisiera ya con esto, si a reserva de lo que tú agregues, terminar esta plática que espero no sea la última que platiquemos aquí. ¿Qué opinas de este intento? Como universitarios los dos nos preocupa ese intento de transgredir la autonomía, de que esta autonomía universitaria se vea que hemos cuidado durante mucho tiempo. Mi generación, que es evidentemente pues 20 años arriba de la tuya, que hemos cuidado de no trastocar el tema partidista, creo que es importante. ¿Crees que la autonomía de la universidad tendrá que seguir siendo en esa laicidad, llamémoslo de alguna manera, lejos de los partidos políticos? ¿Qué opinas de esta parte de autonomía universitaria? Lo que quieras decir, ¿eh? Bueno, yo creo que la autonomía ha servido en muchas ocasiones para invisibilizar muchas situaciones muy complejas adentro de la universidad, pero me parece un riesgo como tener así tan dentro partidos políticos, ¿no? Porque al final de cuentas se mueven muchos intereses y no necesariamente van a ser los intereses de la comunidad universitaria, porque creo que justo la autonomía, cuando nombra esta comunidad universitaria, no se refiere a todas las personas que integramos esa comunidad universitaria, se refiere a los que históricamente, a las y los que históricamente han estado en esa línea del status quo, y todos los demás, pues ni modo, o sea, y creo que, por ejemplo, algo que yo sí reivindicaría bastante es que quizás a la universidad le ha venido un gran reto, porque ahora está lleno de las y los hijos de trabajadores, de obreros y de las trabajadoras del hogar, y eso rompe ciertas lógicas, sobre todo esas lógicas que sustentan el poder. Salvador Allende decía que no se nos olvidara
que las cuotas universitarias las pagan los hijos de obreros y de campesinos, y de repente pensamos que elitizamos, por llamarle de alguna manera, y somos una élite intocable los académicos, pero la verdad es que no somos más que hijos de trabajadores, profesionistas, obreros, campesinos, que hemos entrado a la universidad pues, para cumplir un sueño, ¿no? Un sueño académico, un sueño personal y un sueño ideal. Y creo que por ahí va esa parte que Salvador Allende decía. ¿Algo más que nos quieras decir? No, pues en eso que mencionas, a mí me parece que algo que no comenté. Yo soy nieta de una trabajadora del hogar. Mi mamá es la primera universitaria de su familia y entonces para mí estar en una universidad pública ahorita haciendo una maestría es un sueño. O sea, de verdad que sí creo que ahí es algo que como comunidad universitaria, o sea, y engloba a todas las personas, administrativos, docentes, alumnas y alumnos, tenemos un reto bien importante de que esta universidad siga siendo un espacio para todas y todos, y sobre todo que también desde ahí empecemos a romper con estas cosas de, pues, donde te enseñan las personas que te están educando desde sus lógicas clasistas, elitistas, racistas, machistas, porque también es cierto. Y entonces, justo como decías, o sea, ya estamos acá, las hijas, hijos de trabajadores, de trabajadoras del hogar, pues entonces es una oportunidad que tenemos de cambiar esto y hacerlo para una justicia social real. Oye, ¿te gusta la lucha libre? No. ¿No? ¿Nunca viste ningún luchador por ahí que te haya gustado? Santo, Blue Demon. O sea, si te pregunto qué opinas de un cuadrilátero, ¿qué me podrías decir? Digo, desde el punto de vista de lucha política de mujeres, también hay cuadriláteros, ¿no? Bueno, lo único que he sabido un poco es recién que fui a Guadalajara, de justamente la historia de luchadoras, de cómo fue como todo un logro que pudieran entrar a estos espacios y de cómo, o sea, ellas reivindicaban un montón de cosas ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta en sus vestuarios lo hacían para dar un mensaje y que incluso llegaban con sus hijos acá cargados y pues obviamente eso te representa luchas que nosotras hemos estado dando de que, por ejemplo, decimos, pues es que tenemos una doble y triple jornada y ellas ahí estaban demostrándote eso, ¿no? Y que aparte, o sea, pues rompían con estos cuerpos hegemónicos porque pues obviamente el patriarcado nos ha dicho, las mujeres delgadas, chiquitas, tiernas y ellas eran rudas, altas, muy corpulentas, o sea, increíble. A mí me encantó verlas porque yo no sabía eso porque nunca había visto nada de luchas. Y cuando vi ahí sus fotos y sus historias dije, ay, qué padre, es muy interesante rescatar eso. Hay un libro que te vamos a recomendar, te llevas de tarea, que es un escritor colombiano hablando del sur, que se llama Mario Mendoza, que se llama Lady Masacre. Es la historia de una luchadora trans. Entonces, te lo vamos a después ya apuntar para ver qué nos dices después del libro, que por cierto hay una serie es Prime, ¿verdad? ¿Dónde está? En Netflix y en Prime, están en las dos. Entonces, ahí te lo vamos a poner porque debe ser muy interesante también para tu tema, ver qué onda con el tema, se mezcla guerrilla con el tema de una luchadora trans que se enamora de un político. Así que se pone buena, ¿eh? Te lo vas a recomendar. Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que quiero decirle a la gente que la primera vez que yo te dije, inmediatamente nos hiciste el favor de aceptar, que contigo estrenamos desde mi lado izquierdo, que Oli también tiene su lado izquierdo, ya nos dijo cuál es. Vamos a empezar a invitar a muchas personas que hablen de su lado izquierdo. También pensamos y creemos que tu lucha es totalmente plausible. La queremos seguir desde aquí, este es tu espacio. Cuando quieras compartirlo, cuando quieras venir, cuando quieras decirnos algo, pues con todo el gusto del mundo, ¿no? Muchas gracias y de verdad que no sea la primera vez. Muchas gracias. Éxito. Gracias. ¿Gusta el desorden?